o una célula del epitelio respiratorio, se la va a enseñar y le va a decir, sabes que yo pertenezco aquí, ¿sí? Entonces va a ser como su manera de protegerse para que el sistema inmunitario no la ataque, ¿de acuerdo? Pero el sistema inmunitario, todas estas células que ahorita les estoy describiendo, aparte de tener este HLA o este CMH, que los van a ver como con indistinto en los libros, aparte de tener este HLA clase 1, van a tener un HLA clase 2, ¿sí? Que es el que ya les va a dar como facultades para presentar antígenos a los linfocitos T, que digamos que ahí ya estamos hablando con la élite de la policía, ¿sí? Con lo que era antes la AFI o el sistema especializado, ¿sí? ¿Sí queda claro esto? Sí, doctora. Ok, bueno. Entonces, nos regresamos aquí. Entonces, aquí, bueno, esta célula, a través de su MHC o HLA-2, va a presentar el antígeno al linfocito T. Esta, digamos que es una comunicación célula con célula. Pero además de presentárselo directamente, va a liberar sustancias que van a actuar sobre ciertos receptores de la célula, que van a tener un potencial activador u ocasionalmente inhibidor de la célula. Esas son las citocinas, ¿sí? Por ejemplo, interleucina 7, interleucina 2, interleucina 3, etcétera. ¿Sí? Sí, Entonces, doctora, son ya. dos Ah, vías de comunicación. Ok, gracias. de nada. Entonces, sí está perfecto que pregunte porque sí eso llega a confundir mucho cuando uno lo lee. Vamos a ver, entonces, vamos a ver que, bueno, los monocitos, van a tener una vida media larga que puede ser de meses a años. Y lo que les comentaba, forman parte del sistema inmunitario innato, pero no son tan inespecíficos como se decía, ¿no? Entonces sí se sabe que tienen diferentes receptores especializados tipo TOL que van a detectar ciertos patrones moleculares asociados a patógenos. Acuérdense que todas estas abreviaturas vienen del inglés, entonces por eso vamos a leerlas como si las leyéramos en inglés, ¿no? Entonces, estos receptores que tienen los monocitos van a detectar estos patrones moleculares asociados a patógenos para poder actuar en consecuencia, ¿no? Estos patrones moleculares, como su nombre lo dice, pues van a estar presentes en las bacterias, en los virus, en los hongos, en los parásitos, etc. Entonces, estos van a ser detectados a través de estos receptores tipo TOL, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver que los monocitos van a expresar, además del MHC clase 1, van a expresar el MHC clase 2, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces tenemos que, bueno, tienen diferentes características histológicas, van a tener un núcleo en forma de herradura, van a tener diferentes gránulos, azurófilos, van a tener un aparato de Golgi, que bueno, va a estar bien desarrollado, van a tener diferentes estructuras como lisosomas donde van a guardar enzimas, y dependiendo del sitio donde se localicen, pues van a tener el nombre, ¿no? Por ejemplo, en el cerebro, los monocitos o macrófagos se van a llamar microglia, en las articulaciones se van a llamar células A, etcétera. En el hígado, células de Kupffer. Y bueno, pues sabemos que no solo la función de estos macrófagos, ya que están en los tejidos, no solo es fagocitar, sino también depurar células muertas, bueno, también las fagocitan. Vamos a ver que liberan ciertas citocinas para reclutar más macrófagos o reclutar más linfocitos, son células presentadoras de antígeno. Van a promover incluso la reparación del tejido dañado, ¿no? Que es lo que llaman células alternativas. Aquí vemos, por ejemplo, la tinción con plata de una célula de Kupffer a nivel del hígado. Dentro de las células del sistema inmunitario innato tenemos también los
los granulocitos polimorfonucleares, que son neutrófilos, eosinófilos, basófilos. Los neutrófilos son fagocitos muy eficaces y se producen en grandes cantidades. Por ejemplo, vemos que se llegan a producir hasta 7 millones de neutrófilos por minuto. De hecho, son de las primeras células que llegan al sitio de la inflamación. Pero bueno, pues tienen una vida corta, de 2 a 3 días. Y cuando nosotros analizamos, pues vamos a ver que constituyen más del 95% de los granulocitos circulantes, ¿no? En las biometrías hemáticas nosotros podemos leer la cuantificación de estas células. Y también es importante considerar que dependiendo de la edad, va a variar mucho el rango normal de este tipo de células. Por eso es importante que ustedes, ya que entren a clínicas, tengan un libro que se llama Harriet Lane, que nos sirva muchísimo, sobre todo en los niños, porque luego quieren ver a los niños como adultos chiquitos. Y los niños son muy cambiantes dependiendo del grupo de edad. De los neutrófilos, bueno, pues vemos que tienen un núcleo multilobulado, tienen un diámetro de 10 a 20 milímetros y tienen diferentes gránulos, ¿no? Con diferentes enzimas capaces de eliminar a las bacterias. Tienen mieloperoxidasa, lisozima, etcétera. Si se acuerdan la clase pasada que les comentaba de los niños que tenían enfermedad granulocítica crónica, porque tenían una deficiencia de algunas enzimas a nivel de los gránulos, principalmente de los neutrófilos. Entonces, aquí vemos que tienen algunos gránulos que se llaman primarios, otros gránulos secundarios que van a contener lactoferrina lisozima. Esto pues lo van a seguir viendo en lo que es patología. Entonces, acuérdense que, bueno, pues una de las características de las facultades que tienen estos granulocitos es que, bueno, pueden tener un proceso que se llama diapédesis, que es la facultad que tienen de, digamos que este es el vaso sanguíneo, aquí está el torrente circulatorio, aquí viene circulando en la sangre el granulocito. Y ante determinados estímulos empiezan a haber cambios en la superficie de las células endoteliales, las células que se encuentran en los capilares de los vasos sanguíneos. Y aquí vemos cómo el fagocito puede migrar a través del endotelio para llegar al sitio de la inflamación, ¿sí? Entonces, el proceso por el cual migra el granulocito hacia el interior del tejido, pasando por el endotelio, pues se llama diapédesis. Y ya la locomoción orientada por el gradiente químico, que va a estar dada por diferentes interleucinas o factores del complemento para que llegue ya directamente al sitio de la inflamación, es lo que vamos a llamar quimiotaxis. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ¿Puede repetir lo de quimiotaxis, por favor? quimiotaxis es básicamente la locomoción orientada por un gradiente químico. Una vez que el granulocito ya atravesó el endotelio, para saber a dónde tiene que dirigirse exactamente, se dirige a través de su atracción química, ¿sí? Y esta atracción química va a estar dada por diferentes interleucinas o componentes del complemento, ¿sí? Sí, gracias. Ok. Por otro lado tenemos los eosinófilos, que bueno, en una biometría hemática vamos a ver que son por lo general menos del 5% de los leucocitos. Tienen un núcleo bilobulado, tienen diferentes gránulos que van a tener enzimas muy potentes. La proteína básica mayor, la proteína catiónica eosinofílica o la neurotoxina derivada del eosinófilo. Y bueno, van a tener funciones muy importantes, sobre todo en nuestra defensa contra lo que son los parásitos, ¿no? Principalmente lo que son helmintos. Tenemos los basófilos, que bueno, la verdad es que constituyen una parte muy pequeña de los leucocitos circulantes, menos del 0.2%. Y principalmente, estos no van a tener como tal una función fagocítica. Sobre todo estos van a tener una función pues muy importante cuando hablamos, por ejemplo,
de alergias, ¿no? O sea, se degranulan fácilmente ante el contacto con los alérgenos. Aquí vemos otra estirpe celular, que son los mastocitos. Los mastocitos que también tienen un efecto muy, muy importante en las alergias. Igual están llenos de gránulos que van a ser estimulados cuando se adhiere la inmunoglobulina E o ante el contacto con, ellos van a tener aquí en su superficie diferentes receptores, algunos inmunoglobulina E, que se van a adherir a los alérgenos, por ejemplo. Entonces, cuando llega el alérgeno, se une, va a favorecer la degranulación del mastocito. Entonces, hay quien se pone a comparar, bueno, debido a que la función es más o menos similar, pues de repente hay quien decide compararlos, ¿no? Entonces, sí vemos que el mastocito tiene una vida media, pues, mucho más larga, y y los sitios de maduración, pues bueno, son un poquito diferentes. El mastocito se madura principalmente en lo que es los tejidos conectivos. Y por otro lado, pues las plaquetas, ¿no? Las plaquetas que no solo nos sirven para la coagulación, sino que también van a contener una gran cantidad de gránulos. Van a tener la posibilidad de expresar su MHC y receptores para inmunoglobulinas. Y estos gránulos que tienen las plaquetas, bueno, nos van a favorecer el aumento de la permeabilidad capilar y la activación del complemento. Y bueno, por supuesto, la coagulación. Pero si se fijan, bueno, aquí tan solo por aumentar la permeabilidad capilar y activar el complemento, pues ya tienen un efecto importante en lo que sería la función del sistema inmune. Por otro lado, tenemos las células NK, que constituyen el 15% de los linfocitos sanguíneos. Sabemos que se encuentran importantemente en el vaso. Y bueno, aquí están los diferentes receptores moleculares que van a expresar en su superficie. ¿De acuerdo? Y sabemos que ayuda mucho en la regulación, puede suprimir o activar las respuestas inmunitarias, ¿no? Entonces aquí vemos que, bueno, también muchas de estas funciones que va a generar la célula natural killer, pues es a través de contacto con sus receptores, con los receptores celulares. Tenemos las células dendríticas, que son las que conocemos como células presentadoras del antígeno, las que les dije que son como por excelencia las que presentan el antígeno. Hay quien las considera como las conectoras entre el sistema inmunitario innato y adaptativo. Las vamos a encontrar pues localizadas prácticamente en ganglios linfáticos, vaso, timo, piel, en prácticamente todas las mucosas. Y bueno, pues van a ser ricas en MHC clase 2, ¿no? MHC clase 2, que en la diapositiva anterior pues les dije que era el principal receptor para presentar el antígeno a los linfocitos T. ¿Sí? Y bueno, podríamos dividirlas en las clásicas y en las dendríticas foliculares, que ya conforme veamos diferentes órganos, vamos a ver en qué punto se encuentran una y otra. Y aquí vemos, por ejemplo, la piel, y cómo en la piel vamos a tener diferentes células dendríticas que se llaman células de Langerhans. Y estas, cuando tienen contacto con un antígeno, pues migran a través de los vasos sanguíneos hacia los ganglios linfáticos o hacia estos órganos linfoides que se dedican a dar origen, madurar o entrenar a los linfocitos T para presentarles el antígeno ante el cual se tienen que activar. Y aquí vemos, por ejemplo, en el caso del timo, la función tan importante que tienen muchas de estas células para favorecer el proceso de maduración de los linfocitos T. ¿De acuerdo? Si se fijan, bueno, pues son células que parecen pulpos. ¿Por qué es esto? Bueno, pues porque tienen que tener una amplia superficie de contacto para que por donde vayan pasando puedan detectar fácilmente el antígeno. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de lo que es el sistema. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? No, gracias. Doctora. Bueno, entonces continuamos con el sistema inmunitario adaptativo.
tenemos los linfocitos básicamente T y los linfocitos B. Aquí vemos, bueno, principalmente pues el origen es del linfocito B, pues la médula ósea, el linfocito T principalmente ya en el adulto pues es también en médula ósea. El proceso de maduración es en el timo, ¿sí? Y el origen del linfocito T también. Entonces aquí vemos la diapositiva que ya habíamos comentado anteriormente. Sabemos que la unión física entre la circulación linfática y la sanguínea ocurre en la llamada cisterna de Pequet. Sabemos que los linfocitos, bueno, si nosotros vemos una biometría hemática, constituyen el 20% de los leucocitos en el adulto y menos del 1% de los que realmente existen en el cuerpo se encuentran en la circulación. Vemos aquí los diferentes receptores a través de los cuales se van a comunicar con ellos. Si se acuerdan, bueno, les comentaba, los linfocitos T, el receptor va a llamar pues, receptor de células T. Está fácil aprenderse el nombre. Y dentro de estos receptores de células T tenemos dos variantes, los alfa beta y los gamma delta. El que más frecuentemente nos vamos a encontrar es el alfa beta. Los gamma delta pues no tiene tanto que se han descubierto, pero se les han encontrado algunas funciones reguladoras, ¿de acuerdo? Y en el caso de los linfocitos B, bueno, pues receptores de antígenos van a ser básicamente las inmunoglobulinas, las mismas que ellos producen. Aquí vemos que las moléculas de superficie pues son muy importantes para comunicarse, ¿de acuerdo? Les remarco mucho esta parte. Y vamos a ver cómo van a determinar mucho la expresión de estas moléculas, la función que van a tener. ¿Sí? Entonces, aquí vemos cómo los linfocitos T reguladores me van a expresar CD3, CD4, CD25, etcétera. Los gamma delta, pues aquí vemos estos que habíamos comentado, que van a tener funciones cooperadoras citotóxicas que se han detectado. Y pues bueno, los linfocitos B, pues principalmente la función en su sistema inmune es comunicarse con los linfocitos T o bien producir anticuerpos. Entonces, si se fijan, bueno, todos los linfocitos T van a tener su TCR, puede ser alfa, beta, gamma, delta. Pero si nosotros hablamos de los más comunes, el 95% de los linfocitos T van a ser alfa, beta. Y además de tener su receptor alfa, beta, pues van a tener la molécula de superficie que es el CD4. El CD4, que es lo que me va a determinar que sean linfocitos T helper, que pueden ser otras variantes, T helper 1, T helper 2, y son los que vamos a llamar colaboradores o ayudadores. Y por otro lado, los linfocitos T, que van a tener moléculas en su superficie CD8, que son los que vamos a conocer como citotóxicos. ¿De acuerdo? Aquí les queda clara esta parte, me interesa mucho porque esto es un punto donde frecuentemente se confunde. ¿Sí? ¿Lo puede volver a explicar, por favor? Sí, mira. Acuérdense que los linfocitos tienen diferentes moléculas en su superficie, ¿sí? Entonces van a tener diferentes receptores a través de los cuales se van a comunicar, por ejemplo, con las células del sistema inmunitario innato. En esta diapositiva les voy a enseñar. Entonces, aquí está la célula T con su receptor. Estos receptores pueden tener diferentes variantes en cuanto a las cadenas de aminoácidos, bueno, de péptidos que las componen. Entonces, aquí vemos que ese receptor que te marqué en esa diapositiva puede tener dos variantes, una que es alfa beta y otra que es gamma delta. Pero si te acuerdas de la diapositiva donde te puse que esta célula puede tener diferentes moléculas en su superficie, aquí podemos ver
que dentro de estas moléculas nos puede expresar moléculas CD o Cluster Differentiation 4 o CD8. Si expresa CD4 a este linfocito T, se le va a llamar T helper o colaborador, que es lo mismo, ¿sí? Estos T helper también existen muchas variantes que vamos a ir viendo más adelante. Aquí solo les pongo TH1, TH2, pero hay TH0, TH3, TH17, etcétera. O sea, hay otras variantes. Si este linfocito T con su receptor alfa beta me expresa sobre su superficie la molécula CD8, entonces yo este linfocito lo voy a llamar citotóxico. ¿Sí? Sí, gracias. Ok. Y bueno, hay algunos otros que se van a llamar linfocitos T reguladores. Entonces ya platicando ya más específicamente de los linfocitos T, bueno, pues redundando en lo que ya les había comentado, se lo repito mucho sobre todo para que les quede bien claro, porque si no al leerlo se confunden. Entonces, los CD4, acuérdense, son ayudadores o helper, van a interaccionar con el MHC clase 2, ¿y se acuerdan del MHC que va a expresar el macrófago, la célula dendrítica? Y bueno, estos MHC clase 2, pues les van a inducir su activación y la respuesta inmunitaria, y ellos mismos van a poder también tener su efecto sobre las células del sistema inmunitario innato. Cuando los linfocitos son TH1 o TH2, que se los había puesto en la diapositiva anterior, dependiendo también qué tipo de linfocito ayudador sean, pues van a tener la capacidad de secretar diferentes interleucinas y de poder actuar contra diferentes tipos de patógenos. Entonces, los TH1 se sabe que secretan interleucina 2, interferón gamma, que nos van a proteger importantemente contra los patógenos intracelulares. Los linfocitos TH2 me van a secretar estas interleucinas, que es la 4, la 5, la 6 y la 10, que van a ser muy importantes contra los microorganismos de vida libre, ¿sí? O extracelulares, estimulando la inmunidad humoral. Por otro lado, tenemos los linfocitos CD8, que son los citotóxicos. Y bueno, estos van a tener la capacidad de detectar cualquier célula que no esté dentro del patrón, que no tenga bien su credencial de lector, la van a destruir pues más fácilmente. Entonces, eso es con los linfocitos T alfa beta, que son los T helper. Ahorita vamos a hablar de ese 5% que pueden tener un receptor no alfa beta, sino gamma delta. Esos van a predominar en epitelios de la mucosa y en el epitelio y en las mucosas, y vamos a ver cómo van a expresar el CD8, y algunos, incluso para empezar a hacer su función, no requieren que una célula presentadora de antígeno llegue a enseñarles dónde está el problema. Solitos lo detectan y actúan contra el antígeno. Por otro lado, tenemos los linfocitos B. Sabemos que constituyen del 5 al 15% del sistema linfoide circulante. La mayoría van a expresar en su superficie IgM e IgD, que van a actuar como sus receptores de superficie, así como el linfocito T tiene su TCR o receptor de células T. El linfocito B va a tener su inmunoglobulina como un receptor, ¿de acuerdo? O BCR, que es básicamente una inmunoglobulina. Y sabemos que, bueno, hay diferentes variantes de inmunoglobulinas, y sabemos que, bueno, van a expresar el CD19 y CD20, que van a ser como sus credenciales para identificar que son linfocitos B, y vamos a ver que estos se pueden diferenciar hacia células plasmáticas para generar anticuerpos. Hay variantes de linfocitos B, esta pues ya no pretendo como que la vean mucho, pero nada más acuérdense que, porque lo van a leer, hay linfocitos B1 y B2, ¿sí? Y estos B1 vamos a localizarlos principalmente en lo que es peritoneo y tubo digestivo. Y aquí vemos, bueno, las células plasmáticas. Como son células
productoras de anticuerpos, pues bueno, tienen que tener una maquinaria muy, muy eficaz para una alta producción de proteínas. Los anticuerpos son proteínas. Entonces, por consiguiente, vamos a ver estas células que son muy bonitas, con un retículo endoplásmico rugoso muy, muy abundante. Y estas células plasmáticas igual pueden ser de vida larga o de vida corta, dependiendo el estímulo que haya desencadenado su maduración. Y sabemos que, bueno, las podemos teñir con inmunofluorescencia si nos queremos divertir. Y bueno, vemos aquí que muchas de estas células, una vez que terminan de producir sus anticuerpos, bueno, se pueden autoinducir la muerte celular a través de lo que llamamos apoptosis, ¿no? Muerte celular programada, suicidio celular. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ¿No? maestra. ¿Quieren que sigamos o quieren descansar 5 minutos? ¿Podemos descansar 5 minutos? Sí, claro que sí. Nos vemos entonces 8:15, si quieren. Sí, maestra. Gracias. Gracias.